Época primitiva. El hombre prehistórico. Al hablar de actividad física, el hombre prehistórico se vio en una iniciación forzada, debido a la necesidad de sobrevivir, lo cual lo llevó a desarrollar capacidades físicas básicas coordinativas para la supervivencia. Estamos hablando del lapso en el que el hombre era nómada, pero cuando ocurrió la transición de nómada a sedentario, fue el hombre el que asumió el rol de protector-proveedor, hecho que le demandó más fuerza física y desarrollo. Por el contrario, la mujer formó parte central del hogar, lo cual se deduce que debido a ello, la mujer no desarrolló ciertas habilidades al igual que el hombre y cierta fuerza, lo cual se puede ver físicamente. El hombre imitaba la naturaleza y a los animales, plantas. Su comunicación verbal era deficiente y carecía de ella. Sin embargo, la educación física era transmitida de generación en generación, en modo de métodos de supervivencia y de caza, también de lucha. Es en este periodo donde aumentan las destrezas físicas, lo cual lo lleva a desarrollar el uso de herramientas. También hablamos de que las emplea para la pesca y empieza a emplear actividades acuáticas. Al hablar de los niños, ellos jugaban con una organización sencilla y sus juegos consistían en persecución y lucha. Al igual que en sus actividades, todo era más simple. Es en la época primitiva donde la habilidad física forma parte primordial del ser humano, porque se debe a la supervivencia, lo cual hace una marcada diferencia del hombre débil al hombre más fuerte, del hombre menos habilidoso al más habilidoso. Esto nos marca pauta también en lo que será más adelante de nuestras actividades físicas. Edad antigua. Al hablar de esta etapa hablaremos sobre una civilización que marcó gran importancia en la historia de la actividad física, que es la China antigua. Empezaremos del año 2700 a.C. Comenzaremos por mencionar que el dato más antiguo que se tiene es acerca del Qing y del Kung Fu. El último también es nombrado Libro del Tratado Físico. Bueno, tomemos en cuenta que se trata de una civilización meramente religiosa la cual practicaba el taoísmo, confucianismo y budismo. Se regía por intelectuales sosegados y sedentarios. Se orientaba a que los niños requerían actividad física, mediante una organización sencilla, persecución y inspirados en métodos de lucha. Se practicaba el tiro con arco, alar de la soga, danza, fútbol, esgrima, entre otros. Fue en el año 2698 a.C. donde en esta civilización se dio esplendor en el desarrollo de la destreza motora gimnástica, la cual era empleada para la prevención de enfermedades y mantener la salud del cuerpo, pasando a ser que el cuerpo humano es el instrumento básico para la realización gimnástica. También se vio en gran esplendor el desarrollo del Kung Fu y el empleo de movimientos respiratorios para la relajación y salud. Esta civilización era muy rica en deporte. Aquí observamos un partido de golf versión china. La antigua China nos da como aporte el enfoque profiláctico y terapéutico de la actividad física. Civilización india. Estamos hablando de una civilización que poseía alto índice de espiritualidad, ya que lo materialista se consideraba mundano, entre ellos incluido también lo físico, considerado también un obstáculo para llegar a la vida después de la muerte y así no poder reunirse con Brahman. Es aquí donde el baile tiene gran esplendor, ya que forma ser parte de la educación integral, particularmente de la clase alta. Pasa a ser de gran importancia ya que se lleva a cabo en festivales, ceremonias y celebraciones.
Estamos hablando de una civilización, la cual se centra más en el enfoque espiritual, aunque coincide con China, esta no se enfoca tanto en el deporte ni artes marciales. Bueno, a mí me toca India, es uno de mis favoritos ya que una de las principales actividades físicas que tiene es la yoga. No lo consideran tanto como una actividad física ya que para ellos la actividad física es algo mundano y pagano y no los permitían llegar a su plenitud espiritual. Entonces, la actividad física era parte de una meditación, de, de asanas, de la respiración. Ellos así ejercitaban. También ahí empezó el ajedrez. El ajedrez comenzó en India y después se fue hacia Arabia. Y ahí fue donde hicieron sus notas, lo analizaron, hicieron sus tratados. Después sigue Egipto. Egipto no era tan espiritual como India, era más guerrero. Ellos se entrenaban a sus personas o la actividad física se centraba en la milicia, porque se sentían, bueno, la actividad física era principalmente para algo militar, para salvaguardar su país y su región. Se puede decir que se dividía en tres partes, que era militar, lúdica o religiosa, y esas mismas tenían sus divisiones. Las militares se enseñaban a cazar, a carrera de carruajes, el uso de armas, la lucha. Ya existía la natación, pero era como lúdica, y el juego de pelota, bueno, de bola. Y en la religión existía el baile y la lucha. Después siguió Persia. Los persias eran muy aguerridos y su actividad física era principalmente en milicia. Es por eso que ellos se dedicaban francamente nada más a cuidar sus cuerpos y a ser personas morales para poder llevar muy bien a su país. Eran muy estrictos, desde los 6 años entrenaban, era muy pesado, los enseñaban a ser cazadores, a pelear, a correr, y tenían una prueba a los 12 años. Esta prueba era de supervivencia, la cual era demasiado fuerte, era para saber si ellos podían o no podían seguir con esto. Después sigue Grecia. Grecia es de las más importantes, también es de mis favoritas. Pues básicamente se inclina por el cuidado del cuerpo y la inteligencia. Dice, Grecia básicamente se divide en dos polis, que es Atenas y Esparta. Atenas se dedica a ver lo estético, a checar como el cuerpo se funde junto con la inteligencia. Y Esparta pues eran los cuerpos fuertes y atléticos para ir a defender a Grecia. De hecho, o Atenas fue el que conquistó a Persia y desapareció Persia. Una de las polis de Grecia eran Atenas, y Atenas, pues era una polis muy influyente. Tenía bases de educación. Su educación era básicamente los niños estaban en casa, se cuidaban. Ellos iban a la escuela, los varones, desde los 7 años. Estudiaban, tenían a un pedagogo especializado para cada quien. A los 14 años ya se llevaban gimnasia. Y una de las cosas que básicamente aquí es que existen ya los gimnasios como tal, que eran estructuras amplias y distribuidas donde se podía hacer ejercicio dependiendo lo que ibas a hacer. Tenían saunas, y yo creo que básicamente aquí es donde surge la palabra de gimnasio como tal. Algo muy curioso es que los atenienses o los griegos hacían ejercicio desnudos. De hecho, el gimnasio, su palabra significa ejercicio desnudo, dado que viene del griego gymnasti, que es desnudo, y está relacionado con un verbo que es gymnasto, que es ejercicio.
Entonces, básicamente, yo creo que en Atenas fue donde empezó a surgir el gimnasio como tal, el ejercicio como tal, donde ya tiene más bases, donde tienen espacios especiales para poder hacerlo, donde ya tienen características y componentes para cada una de ellas. Y pues básicamente pues eso es lo que a mí me tocó. Gracias. Presento una serie de puntos importantes en el momento cronológico de Atenas. Sócrates decía que todo ciudadano debería mantenerse con condiciones óptimas y aptitud física y salud. Platón decía que en la República la gimnasia tiene más importancia en cuanto a la preparación para defensa. Dijo su ley platónica, integrarse en un programa de ejercicio de la niñez hasta la envejeciente. Sobre Aristóteles, puesto que para él siguiente dijo que pone la gimnasia al lado de la medicina. Esparta es una de las polis más importantes de los griegos, ya que la educación física la ubicaban como un medio para obtener un desarrollo físico y saludable, ya que ellos tenían un alto sentir hacia la preparación de ejércitos. De ahí surge el pensamiento y también se pensaba y los educaban para los juegos agresivos. En las fiestas nacionales eran de dos tipos. En las fiestas se destacaban las locales, que intervenían ciudades de población. Durante la fiesta, el pueblo les gustaban sus danzas y los juegos callejeros. En el siglo V y VI, para los griegos, los Juegos Olímpicos fueron más importantes, ya que se realizaron para su dios Zeus. Celebración en el Olimpo, reuniones panhelénicas, competencias de 5 días, mes de agosto, concursos de baile, música, literatura, atletismo, entre otros. Los Juegos Olímpicos también habían competencias de carruajes, boxeo, lucha, carreras de caballo, y las mujeres no podían competir. Se añadieron como pentatlón, la lucha del boxeo, entre otros. El primer día iniciaba la inauguración, una ceremonia religiosa. Al segundo día carreras se realizaban, arquería y carreras con carruajes, y el tercer día realizaban un sacrificio principal a Zeus. El quinto y el último día, las ceremonias y premios para los atletas ganadores con coronas de olivos, y las mujeres en estos juegos no podían competir. Los juegos consistían en carreras pedestres. Edad Media. La Edad Media se ubica en la caída de la civilización romana y el cristianismo como forma de religión en el año 476 después de Cristo. En esta época, la Iglesia Católica se oponía a la educación física por 3 simples razones. La primera razón era porque la Iglesia no concebía el concepto romano de los deportes y los juegos. La segunda razón era porque consideraban que estos juegos tenían un origen pagano y se alejaban de los preceptos religiosos. La última razón fue porque se había desarrollado un concepto de lo malo en el cuerpo, es decir, se vislumbraba al cuerpo y al alma como 2 entidades separadas. Algunas de las actividades físicas que se realizaban en esta época, pero que iban más orientadas hacia la forma bélica que al entretenimiento, era la actividad llamada la justa. Esta era una competencia entre caballeros, los cuales se arremetían lanzas en ristres con el objetivo de tirar a su adversario. Se consideraba un juego violento, ya que en ocasiones provocaba la muerte del oponente. Feudalismo, del siglo IX al siglo XIV. En esta época se formaban a los míticos caballeros, para los cuales se confeccionaron 3 etapas. La primera etapa, el niño
de 7 años, era enviado al castillo de un noble y practicaba boxeo, corría, esgrima, también lo practicaba, saltos y natación. La segunda etapa, a los 14 años, practicaba la caza, escalaba paredes, practicaba la arquería, carreras pedestres, combates con espada y montado a caballo. La tercera etapa, a los 21 años, se preparaba físicamente para las funciones de un militar. Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI. En esta época es de mucha importancia para la cultura física, ya que comenzaron los primeros intentos de separar los aspectos de orden religioso de la práctica de la actividad física o educación física. Se pensaba que para mantener un buen estado de salud se requería hacer ejercicio y combinarlo con descanso. Todo se encaminó a la educación integral de los individuos. Permitió que en la transformación ideológica se impulsara la educación física para fines de bienestar o militares. Los principales humanistas aportaron demasiadas cosas sobre la importancia de la educación física, tales como Vittorino de Feltre. Esta persona desarrolló un currículo de educación física donde incorporaba la arquería, carreras, bailables, la cacería, la pesca, la natación, esgrima, lucha y saltos. Michel Eikem definió la educación física como el desarrollo integral del hombre y sus cualidades peculiares, educar al hombre entero en cuerpo y alma. Y por último, el otro humanista Martín Luther, que decía que la educación física es un medio para promocionar la salud y un sustituto de las actividades mundanas o también los vicios. Edad moderna. En la Edad Moderna hubo principales países detonadores de esta cultura, tales como Alemania, Suecia, Dinamarca, la antigua Checoslovaquia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. En Alemania, en el año 1774, Johann Bernhard Basedow fundó una escuela modelo en 1974, donde la educación física tenía una función vital en el currículo de la educación integral del estudiante. Otro alemán, Friedrich Ludwig, considerado el padre de la gimnasia alemana, tuvo el ingenio de diseñar y crear una variedad de aparatos gimnásticos, tales como las barras paralelas, las barras horizontales, burros de salto, entre otros. Adolf Spies implementó un programa de gimnasia donde los estudiantes participaban durante 2 horas corridas 3 veces a la semana y afirmó que el programa de educación física debe poseer el mismo nivel de importancia que otras disciplinas académicas. En Suecia, en el año de 1813, Per Henrik Link estableció la Royal Institute, Central Institute of Gymnastics, donde los estudiantes entrenaban gimnasia. Incorporó la anatomía y la fisiología en el currículo de la educación física, además de que todo maestro en esa escuela debía adiestrarse en cursos que los capacitaran para entender los efectos morfofuncionales, ya que su meta de Henrik Link era determinar los efectos de la actividad física sobre los diversos sistemas del cuerpo humano. Edad moderna y la cultura física. Dinamarca. Frans Nightingale, 1804. Fue uno de los primeros proponentes y directamente responsable de la introducción de la educación física en las escuelas de Dinamarca. Este pedagogo se convirtió en el primer director de una escuela de entrenamiento y es llamado padre de la educación física escolar. Niels Bohr, 1809, fue responsable para la promoción y establecimiento de la gimnasia primitiva, compuesto de movimientos corporales específicos en las diferentes regiones del cuerpo: brazos, piernas, abdomen, cuello, espalda. Así como una variedad de articulaciones. Checoslovaquia. En Checoslovaquia, sus propuestas fueron la organización del movimiento en 1862. 1921, la Federación de Unidades Obreras para la Cultura Física, y 1926 se les llama las Federaciones Proletarias de Cultura Física. Francia. Francisco Rabelais establece la enseñanza por medio de juego. Su regla es: ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma.
Michel de Montaigne. Su ideal era tomar al hombre en cuerpo y alma. Emily Durkheim consideró que la educación tiene por objeto el suscitar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales. Pierre de Fredin, barón de Courteville, inició el movimiento de los Juegos Olímpicos modernos. Su lema fue: lo más importante no es ganar, sino competir. Francisco Amorós fue considerado el fundador de la gimnasia en Francia. Fundó el famoso gimnasio de Grenelle, Gran Bretaña, Inglaterra. Archibald MacLaren combinó su conocimiento en medicina, deportes y gimnasia para desarrollar un sistema gimnástico para el ejército británico y la marina. Thomas Arnold abogó por la práctica deportiva como elemento esencial en la formación de carácter del individuo. Estados Unidos, 1839. Se crea el primer equipo de béisbol profesional en Cooperstown, Nueva York. Benjamin Franklin promovió la actividad física a través del servicio militar. En 1879 se constituye la Asociación Nacional de Atletas Aficionados de América. En 1895 se da la invención del voleibol gracias a William Morgan, Springfield, Massachusetts. Rusia. En el siglo XIX se dio el movimiento deportivo burgués. En los años 1682 a 1725, para el ejército se considera la educación física como preparación. Catalina la Grande. Se inicia de la esgrima y nace la afición por la equitación. Carlos Marx. Ginebra, 1866. Resolución aceptada que decía: por educación entendemos tres cosas. Primero, educación mental. Segundo, educación física, según se da en las escuelas, mediante la gimnasia y la introducción militar. Y el tercero, educación técnica. Lenin, Partido Comunista, 1903. El pueblo podría eliminar la precaria situación de movimiento deportivo burgués, donde tuvieran un amplio desarrollo masivo la educación física y el deporte, que aseguran el completo desarrollo del individuo. Y es así como con el paso de los años se han ido dando grandes aportes en la educación física en diferentes partes del mundo, teniendo como lo más importante el cuerpo. Eso es todo, amigos.